adrede o sin propósito, la iglesia ha sido engañada creyendo que no va a pasar por ningún tipo de problemas, ni tribulación, ni aflicciones. Hay un sinnúmero de posturas proféticas que le han asegurado a los creyentes evangélicos que no vamos a pasar ningún tipo de cosa y que simplemente vamos a ser sacados de esta tierra en una misión de rescate. Y yo creo en el rapto, que nadie salga diciendo lo contrario. Pero una pregunta: vaya usted y platique, como yo tengo la oportunidad de platicar con mis pastores en Venezuela. Están pasando por una gran tribulación. Están pasando por una gran tribulación. Algunos de ellos pudieran decir: entonces Cristo vino porque estoy sufriendo. Entonces Cristo vino porque no hay comida. Entonces Cristo vino porque puede haber comida o medicina para un grupo particular, pero no para otro. Puede haber oportunidades para los que están a favor del oficialismo o del gobierno, pero los otros que se los lleve el diablo. Eso está pasando ahora. Y no estoy hablando solamente de Venezuela, de muchos países. Y entonces nosotros vamos a tener que entender, en primer lugar, cambiar un poquito nuestro pensamiento, nuestra mentalidad, y salir de esa teología barata y esa teología acomodaticia que básicamente surgió en Estados Unidos, que es parte de la cultura norteamericana, que no quiere sufrir, que no quiere enfrentarse a los problemas y que cree que todo lo puede resolver con dinero, porque esa es la cultura de la cual yo vengo. Por eso es que la doctrina esta de prosperidad no nació en Haití, ¿ok? Tampoco nació en África, nació en Estados Unidos, nació en medio de uno de los tiempos de más prosperidad económica en el país. Y yo estoy diciendo que Dios no nos bendice y no puede prosperarnos, pero el evangelio no te asegura que tú no vas a sufrir. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Usted quiere estar sin aflicción, váyase del mundo. En el mundo tendréis aflicción. Los primeros 300 años de la iglesia fueron tiempos de persecución, fueron tiempos de martirio, fueron tiempos. Y yo sé que esto no vende cassette, ni vende DVD, ni nadie va a pactar por esto en ninguna forma, porque esto no ofrece comodidad. Esto lo que hace es enfrentarnos con nosotros mismos, nos pone a pensar de la necesidad que si estamos en un país tan bendecido como es Panamá, donde por alguna razón todavía queda una fibra moral, donde no creo que aquí hay el aborto en demanda aún, no, todavía no. Todavía no se ha aprobado ningún tipo de matrimonio gay, nada de eso. Aún no. O sea, todavía tenemos una ventana de gracia por la cual Dios nos puede seguir bendiciendo y aunque hay corrupción en altas esferas, en otras áreas, pero hay dos puntos muy, muy cercanos al corazón de Dios: el derramamiento de sangre inocente, que es lo que sucede cada vez que se provoca un aborto, y auspiciar una agenda sodomita que siempre ha traído destrucción a los países. Yo le garantizo, si hubiera una guerra mundial, Estados Unidos nunca volvería a ganarla. Ganó la primera, ganó la segunda, perdió la guerra de Vietnam, que fue un fracaso. Perecieron más de 54,000 norteamericanos en una guerra que no tenía sentido, porque al fin de cuentas no pudieron ganarla. No han ganado ningún conflicto. Desde que Estados Unidos aprobó la ley del aborto en el año 1973, no ha ganado un conflicto. No ganó en Irak. Lo que hizo fue que puso las cosas peores. No ganó en Afganistán. Peores, porque ahora estos grupos
del ISIS y estos grupos islámicos están más rabiosos contra Occidente, contra Estados Unidos, y como consecuencia de eso, las Torres Gemelas, como consecuencia de eso, los tiroteos que acontecen en diferentes países del mundo matando gente inocente. Pero el pueblo está ciego. No solamente el pueblo está ciego en Estados Unidos, la iglesia está ciega. Entonces, queremos esperar, orar por un país, posiblemente en la forma incorrecta. Señor, bendice a Obama, Señor, bendice a Maduro, Señor, bendice a Fidel Castro, Señor, bendice a Satanás, Señor, bendice a aquel otro. No. Estoy hablando muy con el corazón en la mano y sé que esto me puede traer muchos problemas a mí. Pero yo no puedo dejar de decir la verdad. Yo no tengo una consigna política. Yo no soy ni socialista, yo no soy capitalista, yo no soy nada, yo soy del reino de Dios. Y esto no es lo que viene al caso. Pero lo que viene al caso es cómo oramos por nuestros países cuando están en crisis. Es interesante que en mi país, cuando único se habla de oración es cuando hay una tragedia. Ok, no queremos la oración en la escuela, sacamos la oración de la escuela, le prohibimos a los niños que oraran en la escuela. Claro, se le hace un espacio a los musulmanes en las escuelas y universidades y hasta se les prepara un lugar para que ellos oren para no ofender la cultura islámica. Pero a los evangélicos y cristianos no se les permite orar. El presidente no va al desayuno de oración de la iglesia cristiana, pero va, aleluya, a la celebración de Ramadán de los islámicos, creyendo que en esta forma les va a traer paz o le va a traer armonía. Totalmente equivocado. Estamos hablando de un país que entonces, cuando cayeron las Torres Gemelas, el Congreso, la Cámara, el Senado, todos en la escalinata del Capitolio orando y cantando Dios bendiga América. ¿Usted cree que eso vale algo? Eso no vale 2 centavos. Porque Dios no puede bendecir a América si América se va en contra de Dios. Por más que usted cante God bless América, God bless América, usted puede cantar, y si el himno nacional de su país tiene una petición a Dios y están pecando y están en problemas y los primeros bandidos son los que están en autoridad, no espere usted que va a haber bendición. La única oportunidad que hay en estos países es si mi pueblo. Ahora tenemos que concentrarnos en si mi pueblo. Hay países donde los dirigentes no van a cambiar, a menos que Dios los mate o a menos que alguien los mate. No me miren así tan feo. Hoy yo voy a hablar como dicen aquí, a calzón quitado. Yo sé, es una expresión cultural, o sea, no es pornográfica. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Anoche yo escribí algo y otra vez me va a traer problemas, pero lo voy a decir. No está en ninguna redes. La hipocresía de un mundo bajo el control del espíritu del anticristo. Todos sabemos del acto terrorista que mató 49 personas en una discoteca gay en Orlando, Florida, el domingo en las horas muy tempranas de la mañana. Es un crimen que ha movido a todo el país a estar de luto. No negamos el dolor que esto produce. No negamos la sangre que se derramó, los heridos. Es interesante cómo es el tema de conversación de la prensa, de la radio, televisión y los medios sociales a nivel mundial. Creo que nadie en su juicio cabal se alegraría porque pudo ser un hermano mío, un amigo mío o uno de nuestros conocidos quien perdió su vida en ese acto de terrorismo. Tampoco somos llamados a ejecutar sentencias divinas sobre las víctimas que ya no tendrán tiempo de alterar su destino eterno. Lo que fue, fue ya.
Ahora, oramos por los que estamos vivos y aún podemos enmendar nuestras vidas y ponerlas al servicio de Jesús. Aquí es que viene, ok, donde voy a tocar la yugular. Habiendo dicho esto, me pregunto, ¿dónde está el luto y la atención de los políticos y la prensa a los miles de cristianos que son torturados y asesinados por el islamismo radical ISIS diariamente? Nunca oirás a Obama dando un discurso acerca de ellos. Más de 7,000 cristianos fueron ejecutados por ISIS el año pasado. ISIS es un brazo de Al Qaeda. Y como que no es noticia de importancia en mi país, no es noticia de importancia el que 7,000 cristianos, simplemente por ser cristianos, por creer en Jesús, fueron asesinados, las niñas fueron violadas, fueron degollados. Pasemos a otro punto. Y yo esto lo estaba escribiendo anoche a las 9:15. Hay un reloj en la internet que te dice cuántos bebés son abortados en Estados Unidos al minuto. A las 9:15 p.m. de esta noche, que era anoche, junio 14, 2,638 bebés habían sido sacrificados en ese día en el altar del Moloch moderno, que es la clínica de aborto. Y si usted quiere ver ese reloj, está en www.numberofabortion.com. Y ahí usted puede ver exactamente cuántos abortos están sucediendo. Da pena. Cada minuto por lo menos 3 bebés son abortados en Estados Unidos. Estamos hablando de abortos hechos en clínicas. No estamos hablando de abortos que son provocados por la píldora de aborto que es legal en mi país. Pero esto no es importante porque se argumenta el derecho que tiene una madre de disponer de un hijo que no quiere. Es un derecho, dice, que le concede y que la Constitución. Se ha dicho que la sangre de estas 49 víctimas fue sangre inocente y nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otra, y yo estoy de acuerdo con eso. Ok. 49 víctimas. Pero nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona, pero en la hipocresía moderna del espíritu del anticristo no se considera inocentes a las víctimas del crimen del aborto. Casi 60 millones de niños norteamericanos han sido abortados desde el 1973 y exactamente el grupo minoritario que más ha sufrido los abortos es la raza afroamericana, 17 millones. A ellos nadie les pone flores, a ellos nadie les pone banderitas, a ellos nadie le prenden velas. Con razón dijo el apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Por esto no nos sorprendamos de los juicios que se puedan desatar sobre nuestro país o cualquier país que adopte la cultura gay y adopte el sacrificio del aborto. Si la sangre de 49 personas clama por venganza, mucho más clama por venganza la voz de más de 50 millones de bebés abortados en América desde el 1973. Y los que están siendo abortados en el mundo pasan de billones. Entonces, ¿qué sucede? El derramamiento de sangre, la sangre clama. La sangre clama. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Caín? La sangre de tu hermano clama a mí, porque fue matado por la espalda, fue matado inocentemente. Cualquier persona que usted mate inocentemente, aunque sea un bandido, y usted lo mata por la espalda, se constituye sangre inocente, aunque la persona sea el peor pecador del mundo. La sangre es inocente y la sangre clama, va a clamar a Dios. Es el sentido de justicia que Dios tiene en el reino de Dios. Ahora, una pregunta: ¿no clama la sangre de esos niños? ¿No clama la sangre de esos que están muriendo a la mano no clama la sangre aún de un niño en un país donde por razón de las políticas equivocadas y erráticas de sus líderes no tienen comida?
no va a clamar la sangre de los niños en un país que por razón de que no se consiguió una medicina que era importante para que él viviera, murió, tronchó su vida, no pudo ver su vida. ¿No clama ante Dios? Claro que clama ante Dios. Y la consecuencia es que esa sangre va a producir más tragedia, va a producir más crisis, va a producir más problemas, va a producir más desastre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Porque nosotros tenemos iglesia, aún en el mismo Zimbabue tenemos grandes problemas. Tenemos más de 35 o 40 iglesias y tienen problemas semejantes. ¿Cómo nosotros oramos? Vamos a seguir orando, como dice, bueno, la Biblia dice orar por los que están en eminencia. Bueno, podemos orar, pero ¿cómo vamos a orar por ellos? A decir, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, o sea, que Dios prospere a uno que está matando niños, que Dios bendiga. Yo creo que esto es contraproducente. O sea, no estamos hablando de yo perdonar a alguien que me ofende a mí, a alguien pero, o sea, tratar de decirle a un pueblo que perdone, o sea, que perdone, que ore por ellos, que los bendiga y pedirle a Dios misericordia. Yo lo siento, yo no voy a pedir misericordia. Claro, yo sé que yo no estoy en la situación que están muchos de mis pastores en esos países. Ellos tienen que ser cautelosos y tienen que ser muy cuidadosos en la forma como ellos oran y cómo lo hacen. Pero yo estoy hablando desde mi posición. Yo tampoco puedo juzgar a nadie porque yo no sé cuál sería mi actitud si yo estuviera en un lugar así, donde tendría que velar por mi seguridad, la seguridad de mis niños y de mi esposa. Así que no use esto para tirarle piedras a ninguno de mis pastores en ningún país, porque entonces usted sería totalmente injusto. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si no podemos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que, porque aún hay países como Venezuela, que con todos los problemas que hay de alimentación y con todos los problemas que hay de escasez, que hay, los muchachos del evangelio cambia, se le marean a los pastores y cuando le preguntan, no he comido por 2 días. Entonces, los pastores, algunas iglesias tienen que estar haciendo una sopa para que antes que salgan le están haciendo una sopa en Valencia que tan siquiera para algunos de ellos es la única comida que se comen en 1 o 2 días. Y lo está haciendo la iglesia. Pero hermano, aún en Venezuela hay un sinnúmero de iglesias que siguen con la pedidera, que le siguen pidiendo a la gente que pacte el último pollo que tienen, que pacten el último bolívar que tienen. Y les prometen que la prosperidad de ellos depende de que ellos den lo último que tienen. Y lo están haciendo iglesias de denominaciones que me han declarado a mí que soy apóstata y que soy falso. Lo están haciendo. Me lo dijo, para que lo sepa Venezuela, me lo dijo el apóstol Bertucci, para que él sea con quien hablen ahora. Hermano, oremos por nuestro país. Somos muy bendecidos. Y mira, deje la queja. Se quejaba con Martinelli porque hacía mucho y se queja con este otro porque no hace nada. Dé gracias a Dios que hay libertad. Dé gracias a Dios que hay comida, hay medicina. Y todo el que quiera trabajar aquí consigue trabajo. Hay oportunidades. Usted es libre para viajar a casi todo lugar por ser panameño. Usted es bendecido. Pero el que más se le da, más se requiere. Me pregunto yo, ¿sería ese uno de los propósitos por los cuales Dios nos posicionó a nosotros aquí en Panamá en esta hora para hacer un puente? Para poder orar, para poder levantar conciencia. Oh Señor, ayúdanos. La justicia engrandece a la nación. Proverbios
14:34, mas el pecado es afrenta de las naciones. Ahora, si no podemos depender de que lo haga la nación, de que lo hagan las autoridades, iglesia, nos queda una. Hello. ¿Dónde está un llamado en un país a que todos se reúnan a orar y olvídese de su etiqueta denominacional o conciliar? ¿Qué ha pasado? No hay conciencia espiritual, no hay conciencia de una hora de crisis. Yo estaba leyendo algunos testimonios durante la Segunda Guerra Mundial que fueron tomados presos norteamericanos por el enemigo, y en esos presos habían católicos, habían adventistas, habían testigos de Jehová, habían cristianos, habían luteranos, y dice que cuando estaban todos en la misma cárcel, nadie pensó en su denominación. Todos le oraron al mismo Dios, se ayudaban unos a otros, se compartían unos a otros, y a nadie le importó la etiqueta denominacional del otro. Porque, hermano, por encima de todo somos hermanos. Que un gobierno le diga a un segmento de la población: a ti no te puedo dar comida porque eres de la oposición. O que una denominación diga: nosotros no podemos ayudar a ustedes porque ustedes no son de nuestra denominación. Es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu. Y Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda volver a 2 Crónicas 7:14. Después le voy a hablar un poquito de una nación que sí se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? Vamos entonces a 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El llamado es al pueblo. Esto lo están haciendo, hermano. El apóstol Bertucci eliminó el culto de jóvenes los miércoles. Le llegan más de 5,000 personas los martes y los miércoles, desafiando el crimen, desafiando los saqueos, desafiando la falta algunas veces de transportación. Están viniendo a orar, a buscar a Dios. Él dijo: lo siento, ahora más importante que el programa de Jeff es humillarnos ante Dios por este país. Eso habla de un discípulo que ha aprendido algo de su padre espiritual, de la importancia. Él dice: y yo no sé cómo, pero estamos venciendo, estamos prevaleciendo. ¿Entiendes? Nos vemos apretados muchas veces, ¿entiendes? Yo no como lo que yo quiero comer. Y yo dije: bueno, cuando te quieras comer una buena cosa, vente a casa acá. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Pero si se humillare mi pueblo, ¿qué estamos haciendo aquí? Usted no está pasando hambre, hermano, por favor. Usted está humillándose. Si se humillare mi pueblo. O sea, cuando usted pasa hambre espiritual, es para usted decirle a Dios, cuando usted pasa hambre física, es para decirle a Dios: tengo hambre espiritual. Si usted no tiene hambre espiritual, mejor coma, venga comido mejor, al ayuno. ¿Me escuchó? Porque no es que mi barriga vacía impresiona a Dios. ¿Entiende? No impresiona a Dios. No. Cuando el propósito del ayuno es que entonces mi hambre física se convierte en una hambre espiritual. O sea, la misma hambre que tenía por la comida, por el pan, por el café, ahora la voy a pasar ¿qué? A la palabra, a la oración, a la búsqueda, a la justicia, a buscar a Dios. Ese es el propósito del ayuno. ¿Está viendo el ayuno en otra perspectiva? Si subiera mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, humillación con oración, invocamos a Dios. Dice: y buscaré mi rostro. 25 años la iglesia de Latinoamérica y de América buscando su bolsillo. Buscando su bolsillo. Aleluya. Una vez un africano no. El mensaje que nos dio una noche completa fue: viviendo del bolsillo de Jehová. ¿Te acuerdas?
viviendo del bolsillo de Jehová. Aquí dice, si buscar en mi rostro, el rostro de Dios, y que hay en su rostro santidad, y que hay justicia, amor, fe, todo lo bueno. ¿Para qué? Para que se nos pegue algo. Y buscar en mi rostro. Y cuando hacemos eso, una conversión. Yo soy cristiano, yo me convertí hace 40 años. Sí, pero te tienes que seguir convirtiendo. La conversión es constante. Porque el mejor de nosotros hace un mal camino de vez en cuando. Dice una palabra que no tenía que decir. Se enojó contra alguien como no tenía que enojarse. Así que hay oportunidad para que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Usted no puede orar si en algo te he ofendido, Señor. Si en algo te he ofendido, Señor, no, desgarra tu corazón ante Dios. Como dice en Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Esa es la oración que conmueve a Dios. Esa es la oración que trae avivamiento. Esa es la oración que va a derribar a un gobierno que no merece estar en poder. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces dice Dios, yo iré desde los cielos. Primero perdonaré sus pecados. La iglesia tiene muchos pecados. El sectarismo ese de que soy mejor que tú por mi iglesia es un pecado. El despreciar a mi hermano porque no se bautizó con la fórmula mía es pecado. En condenar a otro hermano porque tiene una interpretación un poquito diferente a la que yo creo que es la legal. Y no estoy hablando, entiende, de cosas de aberraciones. Estoy hablando de puntos de discusiones de doctrina que siempre las van a ver hasta que Cristo venga. Es pecado. Es pecado. El hacer excepción en el juicio en la iglesia es pecado. Si le permito al millonario su adulterio y fornicación y lo dejo en su posición, pero no se lo permito al humilde y al pobre, eso es pecado. Porque estás haciendo acepción de justicia en el juicio. Entonces la iglesia está llena de pecado. Tenemos que orar, ayunar, arrepentirnos, convertirnos, buscar su rostro. Entonces yo iré de los. Entonces, es un entonces, hermano. Antes de este entonces no pasa nada. Puedes gritar, puedes hacer lo que quiera, pero si no haces esto, no hay un entonces. Entonces yo iré desde los cielos. Vamos a captarla, vamos a captar. Vamos a captar. Yo lo siento, pero esas 5,000 personas orando, escúcheme, mis hijos en Venezuela y cada iglesia Maranatha debe hacer lo mismo. Olvídense de sus programas, olvídense de los diezmos, olvídense de esto y de esto otro. Busquen a Dios. Aleluya. Y pastores de Maranatha, sigan el ejemplo del apóstol Bertucci, haciendo lo más que puede con el dinero que está escaso allá también está haciendo. Hagan lo mismo. Olvídense de cambiar el carro. Usted no necesita un carro. Es más, siga caminando en burro por ahora. Este no es tiempo para estar cambiando carro. Hello. Este no es tiempo para estar cambiando carro en Venezuela y para estar cambiando esto y para estar comprando cosas más caras y para estar comprando zapatillas de. No. Este es el tiempo para compartir con los hermanos, compartir con la iglesia. ¿Me están escuchando mis pastores en Venezuela? ¿Me están escuchando? Escúchenme, que los miembros ahora los van a chequear por lo que yo dije. Adrede lo dije. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Su tierra es la nación. Dios puede sanar la tierra. Gloria a Dios. Necesitamos un avivamiento. ¿Es avivamiento o destrucción? En el mundo, avivamiento o destrucción. Gloria a Dios. Y yo lo siento. Hay personas que dicen, hablando de mi país, y sé que muchos difieren conmigo, me dicen, bueno,
Es imposible que haya juicio, es imposible que eso sea Dios hablándonos, porque nuestro país ha hecho tanto. Bueno, hay memoria en el cielo por todo lo que Dios ha hecho. Digo, por todo lo que el país ha hecho. Hemos ayudado al mundo, hemos ayudado a África, hemos evangelizado, hemos hecho cuantas cosas hay. Está bien, y eso es maravilloso, pero hay un problema. Que la Biblia dice que si el justo hizo justicia, pero después se vuelve de su justicia y entra en injusticia, la justicia que hizo no se le tomará en cuenta. Y yo puedo hablar porque yo califico para ser gringo. Hello. Dice que la justicia que hizo queda borrada por toda la injusticia que está haciendo ahora. Eso lo dice la Biblia en Ezequiel. Pero entonces dice, pero si el injusto que hizo mucha injusticia se vuelve de su justicia, se arrepiente ante Dios, cambia su proceder, cambia su vida, dice, no le será tomado en cuenta su injusticia, sino lo que acaba de hacer ahora. Porque hay muchos cristianos americanos que están descansando en esa premisa. Entonces, ¿usted le habla de arrepentimiento? No. ¿Usted le habla de ayuno? No. ¿Usted le habla de buscar a Dios? No. Pero esto también está pasando en muchos países en Latinoamérica, porque han captado la misma doctrina. Ahora, ¿sería posible un avivamiento nacional en un país? ¿Sería posible un cambio diametral en un país? Bueno, sí, pero vamos a ver cómo tendría que acontecer. Yo creo que ustedes entiendan que el gobierno, el rey, el dictador, el presidente, el primer ministro de un país es la autoridad de ese país. Es la autoridad política, pero también en un sentido influye el desarrollo espiritual de ese país, porque él es la autoridad. Lo bueno que él hace se filtra hacia el país. Lo malo que él hace baja hacia el país. Usted quiere corromper un país, ponga la corrupción en el trono. Usted quiere corromper una iglesia, ponga la corrupción en el púlpito. Hay algo sobre la figura de autoridad. Usted quiere corromper un matrimonio, ponga la corrupción como el esposo. El principio de autoridad es demasiado importante en el reino de Dios. La persona que tiene autoridad tiene una gran responsabilidad. ¿Entiendes? En un sentido, yo no quisiera ser hombre porque sería menos responsable. Yo soy más responsable de mi casa que Minerva. Yo no puedo delegarle a ella la santidad, la oración, y yo simplemente agarro un bote con ella para que ella sea quien cargue. Y así están haciendo muchos maridos. Y después quieren ejercer la autoridad. El presidente de un país puede bendecir un país, aunque no sea cristiano. Hello. Pero si obra justicia, trae bendición. Hay presidentes de mi país que no eran cristianos, pero obraron justicia. Hay otros que decían que eran cristianos, por favor. Ahora, vamos a Nínive. Sabemos la historia de Jonás. Vino palabra, capítulo 3 de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, después que salió del vientre del gran pez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bueno, escúcheme, pastores de naciones. ¿Usted está dispuesto a proclamar el mensaje que Dios le diga? Y el mensaje que Dios le diga a un predicador en Panamá no es el mismo que Dios le da a un predicador en América, o que le da a un predicador en Irak, o que le da a un predicador en Venezuela o en Colombia.
¿Tendrá Dios profetas en los países que pueden proclamar el mensaje que Dios le da? ¿O simplemente estamos predicando lo que nos gusta o lo que no nos puede traer problemas o lo que la gente espera que le digamos? Porque Dios no le dijo a Jonás, bueno, ve y predica un mensaje tranquilo y dile que estén tranquilos, que yo entiendo que es su cultura, es su forma. Simplemente ponga a todo el mundo a orar por el rey. Ponga a todo el mundo en Nínive a orar por el rey. No. Ve y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y vamos a ver cuál es el mensaje en este caso. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hay que ser muy cuidadosos porque también se levantan un sinnúmero de profetas, especialmente vienen de Puerto Rico. Y tienen un mensaje para todo el mundo menos para ellos. Y le quieren enviar el juicio a todo el mundo, cuando sus vidas son unos desastres. No tienen autoridad ni en su patio trasero de su casa. Y quieren tener la autoridad profética y apostólica en las iglesias. Y como ahora cualquiera es profeta en YouTube. Yo estoy hablando de gente seria. Yo estoy hablando de profetas serios, de apóstoles serios, pastores serios, con llamado, hombres y mujeres de Dios que tienen autoridad del cielo para hablar, que pueden decir, así ha dicho Jehová. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra. Que el Señor nos libre de estar ministrando conforme a la palabra de la denominación. Hay pastores dentro de la denominación que no se atreven, son gallinas. No se atreven a predicar lo que saben que es la verdad porque tienen miedo a que la denominación los expulse. No sea gallina, compañero. No sea gallina. ¿Quién te va a salvar? ¿Dios o la denominación? ¿Dios o el concilio? ¿Dios o tu iglesia local? ¿O va a predicar lo que la gente quiere oír? Pues entonces no eres siervo de Dios. Eres siervo de la gente. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. O sea, 3 días a pie. Wow, bastante. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo, una sola oración, una sola sentencia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí. Eso fue. No dijo otro mensaje. No citó una escritura. No puso el tema al mensaje. No hizo el chiste antes del mensaje. Vino a lo frío. De aquí a 40 días. Dios le había dicho. No sea ridículo diciendo lo que Dios no dijo. Y después el evangelio y los predicadores quedamos en ridículo porque usted fue y dijo que Dios dijo. Que Dios dijo que había un terremoto en tal tiempo y no vino. Que Dios dijo que San Juan se va a hundir en tal tiempo. Que aquí viene que toda esta agua va a cubrir a toda donde estamos nosotros aquí viviendo, aquí hasta Maranata. Todos los días aparece alguien con una profecía o con un sueño. Donde vio a Panamá bajo las aguas o vio a Puerto Rico que desapareció del mar. De chiquito yo he estado oyendo eso por más de 70 años. Y todavía estamos ahí. Gloria a Dios. ¿Y qué dice? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. El mensaje hizo efecto. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno. Ellos no eran cristianos. A ellos no se les había hablado del ayuno como lo hacemos nosotros, pero proclamaron ayuno, creyeron a Dios. Posiblemente en la religión de ellos pagana había ayuno, pero entonces, bueno, pues vamos a creerle a este Dios. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Hubo una humillación nacional. Una humillación nacional. 5. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio
y se sentó sobre ceniza. E hizo con su autoridad, aquí viene su autoridad, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Un ayuno corporativo, un ayuno nacional. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios. De saco, es como un saco, es como algo viejo. Algo que también producía roncha en las personas. Y clamen a Dios fuertemente. Y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino. Aceptó el mal camino. O sea, el rey aceptó el mal camino. El rey aceptó que estaban todos en pecado. Que todos merecían el castigo. Y que se conviertan de la rapiña que hay en su corazón. Mire lo que dice el rey. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios. Y se apartará del ardor de su ira. Y no pereceremos. Hubo un profeta de Dios. ¿Habrán profetas de Dios en los países? No conozco casi ninguno en mi país, hermano. Son profetas de conferencia para recoger dinero, pactos y ofrendas y siembras. Son profetas para gritar y escupir un micrófono. Son profetas para tirar gente al suelo y echarle aceite. Pero no profetas que han oído a Dios para traer una palabra de destino para un país y para una nación. Muy diferente. Oremos que Dios levante estos profetas en todo el mundo. ¿Por qué no levantamos los manos ahora mismo? Que Dios levante hombres y mujeres que sean verdaderos profetas. Eso es. Latinoamérica necesita, Bolivia necesita, Ecuador necesita, Colombia necesita, Panamá necesita ese tipo de profetas. Ore, ore. No gente rara, no gente malcriada. Eso es, ore, Señor, levanta verdaderos profetas que dicen: así ha dicho Jehová y Dios. Y es palabra de Dios que va a mover, Señor, los que están sentados en sillas presidenciales, los que están sentados, aleluya, hoy es en los tronos de autoridad de los países. Padre, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Oh, carebashia la macara. Glory, 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 glory. Una humillación nacional. Pero hermano, hay tanta basura que tenemos que sacar. Tanta basura que tenemos que sacar. Tanta basura. Yes. Y voy a decirle aquí a mis hijos o a mis hermanos venezolanos: no venga aquí y se olvide del sufrimiento de los que están allá. Y no se ponga usted prepotente ahora. Usted no es más bendecido que el que está allá. Usted tuvo una gracia para salir para aquí. Y Dios le está bendiciendo en alguna forma y usted puede. Lo que usted es, reciba, comparta con su familia allá y no se olvide. No. Y tampoco ahora se ponga acá totalmente materialista y todo es trabajo y cosas. Porque ya no necesita estar orando mucho, porque como aquí es más fácil, aquí usted puede ser un cristiano de 1 hora el domingo y ya cumplió, ya ponchó la tarjeta pentecostal. Con todos venezolanos, yo los amo, pero tengo que decir la verdad. Amén. Ahora una pregunta. ¿Usted cree que Barack Obama va a hacer lo que hizo este rey? No. Hillary. Y tampoco el otro, ese otro tampoco. No hay apetito para eso. Dios no está en sus pensamientos. ¿Usted cree que estos presidentes o dictadores de los países que están oprimiendo a sus países van a hacer esto? Yo no sé de un caso moderno que se ha hecho. No sé de un caso. Quizás algún rey o algún presidente lo ha hecho, sí, en África. Y ha traído bendición sobre su país. Pero esto es muy raro. Cuando están llenos de odio, están llenos de ateísmo, están llenos de pecado, están llenos de cuánta cosa hay. No hay apetito para este arrepentimiento. Así que usted no puede esperar, ¿entiendes? Seguir
en este dictamen, misericordia sobre este, misericordia, no, que misericordia no. Entonces, usted va a tener que orar una oración que yo tengo, un mensaje que tengo que se llama la venganza de Jehová, pero lo voy a predicar un domingo. Claro. No hay un verso que dice, mis oraciones serán contra las maldades de aquello. Te puedo orar contra las maldades. Señor, haz justicia. Señor, trae juicio. Usted no va a decir, mata a nadie. No, eso no es. Usted va a decirle a Dios que Dios sea quien Dios decida cómo Él va a hacer justicia. Es muy diferente. O sea, usted no le desea muerte a nadie. Eso no es. Nadie salga de aquí diciendo que yo mandé a matar a algún líder o algún dictador o algún presidente. No es eso. Porque en 2 horas estaría el FBI en la puerta de mi casa buscándome para interrogarme. A ver. Yo no dije eso. Ore por justicia. Señor, que se haga justicia. Es injusto. Es injusto, Señor, que se haga justicia en mi país. Que se haga justicia en la presidencia. Que se haga justicia, oh Dios, en las leyes. Que se haga justicia, Señor, con la distribución de la comida. Que se haga justicia, Señor, aleluya, con los que piensan diferente o tienen otra postura política. Que se haga justicia en todas las ramas del gobierno o en todas las ramas. Y ahora que se haga justicia en la iglesia. Y si usted está en una iglesia donde también hay un pastor que es otro dictador y es peor que un dictador comunista, también empieza a orar igual. No ore que Dios lo mate. Ore, Señor, a justicia en esta iglesia, a justicia en este sistema, a justicia en esta denominación, a justicia, oh Dios, que tu reino venga. Usted puede orar en esa forma. Amén. Póngase de pie. Vamos a hacer la oración por el país. Hoy la vamos a hacer por Venezuela. Es la oración que yo tengo en mi manual de oración. Yo lo voy a hacer y usted se pone de acuerdo conmigo. Es lo que usted va a hacer. Usted puede seguir orando. Póngame la música, por favor. Póngame la música de oración. Levanta la mano al cielo, aleluya. La música de oración. Padre Santo, Shirabaka, ore. Santo el Señor, santo el Señor, santo el Señor. Padre, reconocemos que las autoridades del gobierno están puestas por ti para traer orden y bienestar a los ciudadanos de Venezuela y que todo gobierno que no cumpla con esto está fuera de autoridad. Que ellos entiendan que si están puestos en ese lugar, están para ser de bendición al pueblo. Oficialistas y oposición, ricos y pobres, chavistas y no chavistas, que entiendan que tendrán que darle cuenta a Dios por su gestión gobernativa. Ahora, Padre, en obediencia a las instrucciones de tu palabra, oramos por los líderes y funcionarios del país de Venezuela para que vuelvan en sus cabales, para que entiendan su responsabilidad en el país. Pedimos que ellos puedan cumplir su responsabilidad y actúen como siervos tuyos, no como siervos del diablo, y que gobiernen a ese país con equidad y justicia e igualdad, para que todos mis hermanos venezolanos puedan vivir quieta y reposadamente. Shakalaba. Oh, Carabasala Macaya. Padre, ahora a la misma vez pedimos que remuevas de su lugar toda autoridad, todo gobierno que se oponga a la predicación de la palabra y al establecimiento de tu reino en la tierra, sea en África, sea en los países árabes, sea en América, sea en Norteamérica. Oh Dios, remueve aquellas autoridades que le quieren poner trabas a la predicación del evangelio. Oh, Carabashala Bacaya Lava, Hiramandara. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús pedimos que el reino de Dios venga y se manifieste al país de Venezuela, y el reino de Dios traiga justicia, paz y gozo. Haz justicia, haz justicia.
justicia a los gobernadores y a los gobernados. Abashakalamakaya. Ore por el reino de Dios. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Aleluya. Padre de eterna misericordia, te pido que envíes tu gracia sobre el país de Venezuela. Que por amor a tus justos escogidos que claman a ti de día y de noche, libres a Venezuela del juicio que merecen y de las crisis y tragedias que pudieran ser enviadas sobre esta nación por causa del pecado, la inmoralidad y la corrupción. Ahí sí oramos por misericordia, misericordia, misericordia sobre este país en el nombre de Jesús. Padre, y ahora oramos por la iglesia en Venezuela. Que tu pueblo que invoca tu nombre en Venezuela se humille ante ti, confiese su pecado y se vuelva a ti de todo corazón, para que tú los oigas del cielo y sanes a Venezuela. Sana a Venezuela, Padre. Padre, sigue abriendo puertas en Venezuela para la predicación del evangelio. Y levanta hombres y mujeres con una voz profética para que puedan enfrentar los poderes y principados que operan en el poder y el espíritu anticristo en Venezuela. Todo espíritu anticristo, aleluya, desde el palacio presidencial, aleluya, hasta la casa más pequeña o más pobre. Saca de Venezuela el espíritu del anticristo. Shika la bacaya, la bacaya, la bacaya. Y ahora, Padre Santo, libra a Venezuela del materialismo, del humanismo y de los pecados que destruyeron a Sodoma y a Gomorra. Que nunca aprueben el matrimonio igualatorio. Levanta las manos y dé gracias al Señor. Oremos ahora por nuestro país. Aleluya, eso es. Oremos por, Señor, por Panamá. Demos gracias por la bendición de Dios. Seamos agradecidos con la bendición, con la prosperidad, como Dios nos ha bendecido. Oramos por este país, Señor. Oramos por el presidente, oramos por los diputados, Señor, los que están en eminencia, los pastores, Señor, las iglesias. Que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha y que tu gloria se manifieste en este lugar. Oh, Karabashakalaba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, de nuestro país. Ten misericordia de Estados Unidos, Señor. Ten misericordia de Estados Unidos, Señor. Ten misericordia, Señor, aleluya, Señor, de nuestros hermanos en el mundo que están siendo perseguidos. Ten misericordia de los cristianos en el Mediano Oriente que están siendo asesinados, Señor, por este demonio islámico que se ha desatado sobre la tierra, Padre. Oh, Señor, oramos, Señor, por tu bendición. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Amén. Ok. Ore por Naúm Rosario. Que yo nunca diga lo que yo quiero decir. Que sea la voz de Dios. Ore por mí fuertemente antes de irse. Protéjame. Bendígame. Yo necesito que usted me ayude. Líderes, ayúdenme. Intercesores, ayúdenme. Yo necesito ser una voz de Dios para este continente. Con mucho amor y cordura. Y con mucha cautela también. Bendígame. 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 Amén. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Lo bendigo. Chao.